Muy buenas tardes, mi doctor Armando. ¿Cómo se encuentra en el día de hoy? Muy bien, gracias a Dios. Ok, muchas gracias, mi doctor. Mi doctor, en este día me nace como inquietud preguntarle a usted, ¿usted qué opina desde su abogacía sobre las políticas de inclusión para los discapacitados? Y pues yo tengo como una frase, mi doctor, que uno lo que quiere lograr, eso lo sueña. Y que uno debe dejar volar los sueños lo más alto que quiera. Entonces, ¿usted qué opinaría de esta frase? ¿Y qué políticas ahora, pues, actualmente para los discapacitados? En cuanto a estudio, trabajo, así, me gustaría, pues, me nace como esa inquietud. Bueno, esa es una frase muy importante porque uno diría que las limitaciones son limitaciones que vienen del alma o de la psiquis. Ajá. Realmente es posible que haya personas en situación de discapacidad, con alguna discapacidad de las varias que hay, ¿no? Físico, de pronto cognitivo, quizá a otro nivel. Pero me parece a mí que estamos en un marco de Estado social de derecho que sin duda a mí me parece que es muy incluyente. ¿En qué sentido? La Constitución Política Colombiana tiene dos componentes, uno orgánico y otro dogmático. ¿Esto qué significa? El componente orgánico de la Constitución es la estructura organizacional orgánica, es decir, órganos del Estado, es decir, todo lo que son las entidades. Ese podríamos llamar lo que es la parte... Todas las entidades de Estado. Del Estado. Ok. Esa sería la parte orgánica. Estamos claros. Y viene a esa parte orgánica una parte dogmática, es decir, el fin propio de la Constitución. Y el fin propio de la Constitución es un fin eminentemente garantista. Claro que sí. ¿Qué dijo el magistrado Ciro Angarita Barón en una sentencia de tutela que a mí me parece importantísima? Que fue la 406 de 1992 y que yo recomendaría que las personas la vieran o la leyeran. Ya estamos hablando de cerca de 24 años. 26 años inclusive, porque estamos en el 2018. Esa sentencia plantea lo que es el Estado social de derecho. Y entonces lo ilustra de una manera tal que dice el magistrado Ciro Angarita Barón en esta sentencia que el Estado social de derecho no es nada más ni nada menos que la expresión orgánica y dogmática guiadas hacia un fin. El fin es la garantía de los derechos de las personas. Claro que sí. Es decir, que la parte orgánica, es decir, la estructura del Estado, se hizo para materializar y hacer efectiva la parte dogmática, la garantía. ¿Qué significa esto? Que una institución del Estado tiene como fin primordial garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Cuando nos ubicamos en el contexto de Estado social de derecho y entendemos que eso es el Estado social de derecho, un Estado garantista, sí, entonces nos vamos a ubicar los diferentes derechos fundamentales de las personas que están desde el 11 hasta el 42 y algunos otros que están regados en la Constitución Política, por utilizar ese término, que no están en el contexto de derechos fundamentales,
pero que por mandato del artículo 93 de la Carta Política, lo que se llama bloque de constitucionalidad, todas esas manifestaciones que hace el ordenamiento jurídico internacional deben de traerse aquí al ordenamiento jurídico nuestro. ¿Por qué? O sea, todo lo que se hace desde el derecho debe acatarse. Debe acatarse cuando el Estado colombiano ha suscrito tratados internacionales. Entonces las normas internacionales obligan al Estado colombiano. Un ejemplo. Sí. El Pacto de Derechos Civiles, Políticos, Culturales y Económicos, lo que llaman el Pacto de San José de Costa Rica. Como el Estado colombiano suscribió el Pacto de San José de Costa Rica, todo lo que tenga que ver con esos derechos, sí, debe de ser inmediatamente incluido dentro del ordenamiento jurídico. Entonces, después de esta breve disquisición sobre el tema, sí, vamos a buscar el artículo 13 de la Constitución Política que habla de la igualdad. Entonces, cuando yo hablo de la igualdad, eso quiero yo. Estoy hablando de que debe de existir un tratamiento frente a múltiples situaciones dentro del Estado que impedirían a las personas de manera particular en situación de discapacidad, ¿sí?, le impedirían a la entidad no permitirle a esa persona llegar a usar su derecho o a tener derecho a. Sí. Ese sería como una forma de inclusión. Vale decir, el hecho de que yo esté en situación de discapacidad no implica que no tenga derecho a trabajar, ¿sí?, que no pueda, por ejemplo, acceder a llegar a un lugar público. Entonces el derecho colombiano va muy de la mano, o el avance mejor del derecho nacional va muy de la mano de lo que son las sentencias de la Corte Constitucional en materia de ¿qué? De derechos fundamentales o de derechos humanos, ¿sí?, del contenido de la sentencia que le permite a un ciudadano, ¿sí?, poder decir es que yo tengo derecho a, porque estoy en el Estado Social de Derecho colombiano y hay un artículo que es el 13 que le impide a cierta entidad discriminarme en virtud de mi discapacidad física o sensorial o cognitiva. Lo que se presente. Y yo diría, yo le agregaría a esto algo, que nosotros como personas en situación de discapacidad debemos de saber y de entender que nosotros tenemos derechos, pero que nosotros también tenemos nuestros deberes. Como todos Totalmente. los colombianos. Totalmente, porque es que yo pienso que la discapacidad no es una limitación, no es un límite para yo violar una norma, no. Para nada, y más en tratándose de una entidad del Estado o de la sociedad civil que tiene, ¿sí?, frente a las personas en situación de discapacidad, ¿sí?, una obligación, más el Estado colombiano, porque recordemos que habíamos dicho que hay una parte orgánica y una parte dogmática, y que la parte orgánica es la que tiene que materializar, hacer efectivo, la aplicación del derecho. Y en este caso, regularmente, ¿quiénes son los que tienen en su haber o a su disposición la aplicación de la normatividad? Si no son las entidades del Estado que conforman esa masa de entidad de organismos, ¿sí?, o de la parte orgánica del Estado. Entonces sería a ellos a quienes les correspondería con mayor vehemencia o con mayor claridad atender los requerimientos de la diversidad de población que hay, ¿sí?, porque estaríamos hablando, por ejemplo, de las personas en situación de discapacidad, pero recordemos que hay personas que tienen
derecho a la libertad de culto, a la libertad de conciencia, Claro a la que sí. libertad de locomoción, a las libertades como fundamento, ¿sí?, de expresión de lo que es un Estado social de derecho como el nuestro. Pero bueno, hay otras normas, por ejemplo, dentro del contexto nacional, ¿sí?, como la 1145 de 2007, ¿sí?, que establece algunos lineamientos particulares para proteger las personas en situación de discapacidad, o de pronto tenemos la ley 1346 de 2009 y una ley estatutaria muy reciente que sería la ley 1618 de 2013, por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, cuando cogemos ese conjunto de normas, cuando cogemos todo este ámbito normativo, cuando nos ubicamos dentro del contexto del Estado social, decimos que todas las personas, aun aquellas en situación de discapacidad, son sujetos de derecho, ¿sí? Sí, Y señor. ser sujeto de derechos implica que no solo tengo derechos, pero como usted también lo decía ahora, que tengo unos deberes como ciudadano Sí, y total. que tengo unas obligaciones como ciudadano. Muy claro. Pero regularmente nosotros siempre tratamos de pedir nuestros derechos, sobre todo cuando se trata de personas que en razón de su orientación sexual, de su orientación religiosa o de su concepción de libertad de conciencia, etcétera, o de culto, etcétera, o personas en situación de discapacidad, o de su color, o de su raza, de su cultura, son seriamente discriminadas. Ejemplo, la mujer es muy discriminada. En nuestro estado colombiano es muy discriminada. Sí. Las personas en situación de discapacidad son altamente discriminadas, ¿sí? Las personas que profesan algún culto que no es el mayoritario en el país son sumamente discriminadas. Y entonces Se van viendo como estas desigualdades, mi doctora, hay Correcto. veces, porque uno dice, yo soy uno de los que digo, ay Dios, pues sí, todo tiempo pasado, sí fue mejor, porque yo digo que en nuestras instituciones y en nuestros colegios nos enseñaban una materia que decía cívica y urbanidad, y yo opino que eso uno lo necesitaría. Otra vez que el gobierno nacional y el ministerio, ahorita que dice que educación, pero tampoco apoyo a los maestros. Yo veo que hay muy poco apoyo. Yo opino que esa es una materia que uno la necesitaría, porque es que yo me encuentro personas como usted y a mí me enorgullece que usted se dirige a la familia y a el entorno social con respeto. Ahorita pues como que no se ve ese respeto, se ha perdido ese respeto y como ese valor a que si yo te valoro, ¿tú por qué no me valoras? O sea, como ese vaya y viene, pero esa desintegración. yo diría que estamos en una sociedad que ha invertido los valores Total. totalmente. Entonces se aplaude al que consigue dinero de un día para otro, no se le pregunta de dónde, pero lo tiene, ¿no? Y ese es Sí. el que se aplaude, ¿no? Se aplaude a la persona que anda en actividades non santas, es decir, por fuera del margen legal, con toda seguridad. Sí, claro. Y entonces eso hace la misma televisión, de pronto tiene mucha incidencia de eso, algunos programas que uno definitivamente dice esto porque lo están presentando, mientras que en la época que a mí me tocó, los canales de televisión eran 1 o 2, no había más. Internet no había. Y había unos programas que yo me acuerdo aún, donde se buscaba y se hacía mucho hincapié en la unidad de la familia. Por ejemplo, le voy a dar 2 programas de televisión que yo de niño los vi en la televisión colombiana en blanco y negro. Los Ingalls, o la familia Ingalls, y Sí. los Walton, que era otra familia muy parecida a la familia Ingalls.
Bueno, valores, unidad familiar, respeto por los padres, respeto por el vecino, respeto por absolutamente todo el mundo. Pero el mundo contemporáneo ha cambiado a tal magnitud que hoy nos enseña a los jóvenes a respetar. Y a mí me tocó estudiar la urbanidad de Carreño, y quizás los padres han perdido autoridad frente a los hijos porque a lo mejor los abandonan y no les dan la protección y el cuidado que los chicos requieren y necesitan. Y hay un aspecto que a mí me parece de la mayor importancia, Sí. que a lo mejor pase desapercibido, pero a mí me parece que no es tanto. Si un padre de familia fuma cigarrillo y su hijo permanentemente lo está viendo, no puede venir a decirle al chico que no lo haga, Claro. porque no tiene autoridad moral, La autoridad moral se perdió. totalmente. Estamos de acuerdo. La mejor forma en que yo le puedo enviar un mensaje a un hijo o a una persona es con mi ejemplo, Porque es que eso arrastra más que... totalmente, Sí. y más en la familia. Pero mire el contraste que vivimos hoy en día. Y yo siento ahorita algo, doctor, que se ha vivido como que este entorno ha dado múltiples cambios y muchos avances, pero hacia la familia el entorno como que se ha volteado. Se está perdiendo. No, tal. Mire, se ha dicho desde hace muchos años que el núcleo esencial de la sociedad es la familia, y lo que menos se está protegiendo hoy en día es la familia. ¿Por qué? Porque los padres de hoy resultaron no ser tan responsables como los de hace 40, 50 o 60 años. Abandonan sus hijos con una facilidad pasmosa, Sí. cuando debiesen pensar en los hijos antes de tomar la decisión de irse. Y yo estoy de acuerdo con una frase de alguien que alguna vez dijo que vale la pena el sacrificio por los hijos. Claro Es que ellos sí. vivan dentro del seno de la familia. Algunos dicen que no, pero yo sí soy partidario de eso. Los padres los abandonan y no les suministran a la progenitora ni a ellos lo que requieren para una mínima subsistencia. ¿Y qué pasa? Que las madres se tienen que ir en busca de trabajo. ¿Con quién quedan los hijos? Sí, mi Porque, doctor. ¿qué es lo que está pasando? Que hay tanto abuso sexual de parte de los hermanos, padres, tíos, primos, abuelos, padrastros, hacia los pequeños. Se ha visto una desintegración total en la familia Horrible. y se ha perdido. Yo siento, mi doctor, que nuestros padres nos educaron muy bien, gracias a a mi madre abuela, porque los valores que mi madre abuela me ha dado, eso me ha servido para saber que si uno está firme en valores, cualquier cosa logra, porque uno puede lograr los sueños pero sin pisotear a nadie. Y yo pienso que ha habido como una desintegración ahorita, y como que los papás actuales, yo no sé si por tanta modernidad o que lo que está pasando, pero se están dejando manipular de los hijos. Digamos que las Total. Diferentes corrientes de pensamiento ya hicieron una inversión. Sí. Primero, el profesor podía reprender al hijo. Yo Ya recuerdo no. que nuestros profesores nos reprendían, eran como unos segundos padres. Y nuestros padres apoyaban siempre al profesor. Claro que Nosotros sí. no podíamos ir a decirle a nuestros padres absolutamente nada de los profesores, de los maestros, porque nosotros siempre éramos los que asumíamos las consecuencias. Hoy en día, las corrientes de pensamiento impiden siquiera que un padre pueda, siquiera por una sola vez, ¿sí?, hacer un castigo que yo consideraría que en muchas ocasiones, sin Es ser necesario. exagerados, es necesario. Y los chicos Para que uno valore. hoy en día, ¿qué hacen? En medio de tanta información que se les suministra a través de tantos medios, ellos ya saben que tienen derechos.
pero Le nadie exigen les derechos, enseña pero no eres. exactamente ni obligaciones ni deberes, Total. y menos se le exige que respeten, porque para mí quizá el mayor valor es el del respeto. Cuando Claro. usted lo observo como un ser humano y lo respeto, sí, después de que yo lo respete, viene cualquier circunstancia buena hacia usted, porque le estoy brindando quizá el primer valor de respeto, independiente de la persona que usted Fundamentalmente. sea. Fundamentalmente. De ahí para adelante se desprende lo que ustedes quieran. El mayor valor sería ese, respetar. Y a nosotros, de manera particular, las personas de contemporáneas como yo, Sí. se nos exigió mucho de parte de nuestros padres, sobre todo de nuestras madres, aprender a respetar. Eso fue una constante. Mientras que nosotros ya llegamos a una edad adulta, el respeto. Pero bueno, nos toca desenvolvernos en ese ámbito hoy en día, y lo importante es cómo volver a rescatar los valores al interior de la familia, la unidad de la familia. Porque yo, que ya tengo cierta edad madura, me pongo a pensar qué va a ser de nuestro país, de la juventud de hoy en día, No, en es que- 20 o 30 años. Llenos ¿Cómo de, está esto? yo digo, yo desde mi perspectiva, más adolescente, adolescente adulta, 21 años, yo lo digo, pobres padres que están creando ahorita niños, porque yo digo, por Dios, hacen lo que se les da, perdónenme la expresión, teleoyentes por este canal, hacen lo que se les da la gana con los padres. Así es. Yo, Totalmente. en mi época, vaya que uno no valoraba, tenía su regaño. Ahorita no. Ahorita yo te compro lo que quieras, yo hago lo que quieras, no me hagas pataleta, yo te compro la piruleta, yo te compro. Me parece que estamos mal educando. Porque el día de mañana que no se tengan las cosas, qué va a ser de nuestros hijos y qué va a ser de nosotros si nosotros no les enseñamos los valores que nuestros padres nos enseñaron? No sé, No vamos porque a vamos a estar perdidos o estamos perdidos. Y entonces, volviendo al tema de la situación de discapacidad, pues importante es hacer este comentario. Cuando la persona se sienta discriminada en razón de su orientación sexual, de su orientación religiosa, de su contenido étnico, etcétera, 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 en su situación de discapacidad, acudir a las personerías, que la gente no lo dude, para que desde allí le puedan ayudar, ¿sí? Y se le pueda garantizar de cierta forma la inclusión dentro de los programas, dentro de las políticas públicas que tengan las entidades, sobre todo las territoriales. Y hombre, eventualmente, y si alguna entidad del Estado está infringiendo algún derecho fundamental, se haga respetar a través de la acción de tutela. Totalmente. O cuando se vulneran derechos colectivos a una comunidad, digamos a las personas en situación de discapacidad, como no tener unas escalas eléctricas cómodas y acordes con la tecnología para que tengan acceso absolutamente a todas las oficinas, por ejemplo, una acción de grupo, una acción constitucional, una acción popular. Es decir, nuestra Constitución tiene la forma, los mecanismos y los derechos para que estos derechos se hagan valer a través de los procedimientos y de las acciones. Tenemos es que, definitivamente, ¿qué me queda mi doctor Armando por decir de esta entrevista? Es un orgullo para mí que su persona me haya concedido estos minutos, primero. Y segundo, mi doctor, tenemos es que pronunciarnos, hacer valer nuestros derechos, pero también saber que nosotros como personas en discapacidad tenemos nuestros deberes y que nosotros, yo pienso que nosotros,
que lo único que uno debe hacer, pues como para salir en la sociedad y salir a flote, es, sí, me queda una enseñanza acá perfectamente de que uno no puede olvidar sus valores, lo que le han enseñado en casa. Totalmente, estoy muy halagado, mi doctor, de que usted me haya concedido estos minutos. Una feliz tarde, mi doctor Armando, y Dios lo bendiga. A usted también muchísimas gracias, Bueno, y a la orden siempre. muchas gracias, mi doctor. Dios lo bendiga.